A continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos al inicio de la semana productiva. Quédese con nosotros, vamos a tener una plática muy fructífera, espero yo, muy nutrida, ¿verdad? Que nos ilustre en relación a muchas cosas, dada la experiencia que nuestra invitada de esta mañana para arrancar la semana tiene. Ha sido presidenta de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Presidenta de la más importante comisión de la Asamblea Legislativa también, como es la Comisión Especial de Hacienda y Especial del Presupuesto, así se llama, Hacienda y Especial del Presupuesto. Entonces, vamos a hablar de una serie de cosas, algunas que han sido noticias en la última semana y otras, por supuesto, que con las que cerramos la semana pasada, que tiene que ver, por supuesto, con las órdenes de captura que se giraron contra 14 personas y algunas de ellas, pues, ustedes saben, dirigentes muy reconocidos del FMLN. Pero también vamos a hablar de otros temas de interés, temas como las pensiones y el rumbo que se le va a dar a este tema y presupuesto, definitivamente. Así es que, por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Fíjense que habían estado de fregarme a mí, que vos, Natán, que no sé qué, que no sé cuánto, que no llevas a doña Lorena en vivo, me decían, que no sé qué. Pero no me creen, fíjense que en realidad las circunstancias en las que usted vino en los programas pasados, pues sí habían sido bien atípicas, pues no se había podido y además nosotros teníamos que estar sin parar con la producción de los programas. Y bueno, en las pláticas de la coordinación con doña Lorena, pues ella decía, puedo tal día, si ustedes quieren, sí, pues grabamos. Pero aquí está en vivo, porque ¿se acuerdan ustedes que en la última entrevista del 2019, ella nos dijo, voy a venir con ustedes a el principio del año para platicar en vivo? Y aquí está, agradecemos la deferencia, doña Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa, expresidenta de la Comisión de Hacienda Especial de Presupuesto y también, por supuesto, miembro de el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bienvenida, doña Lorena. Buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a toda la teleaudiencia de la zona oriental y de todo el país. Feliz año y feliz inicio de semana. Así es, correcto. Vamos a aprovechar el tiempo, creo que ni nos va a ajustar. Vamos a pedirles nada más que estén pero bien atentos, porque precisamente estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVM en la capital salvadoreña. Y recuerde ustedes que ya estamos en la transmisión en Facebook Live en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. Siga las cuentas del programa, @NoticierosTVM, es la de Twitter, y esta es la de la televisora, @NoticierosTVM, y la del programa, @ForoTVM. Escriba con la etiqueta Foro TVM SS. Y le recuerdo más adelante el segmento de opinión ciudadana para usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño, 2263-2608. Ese es el teléfono para que podamos interactuar. Bueno, decía que ni nos va a ajustar el tiempo, y es cierto, ¿verdad? Quiero comenzar hablando un poco, y creo que es lo más reciente que se ha conocido,
Fíjese que hoy algunos periódicos, doña Lorena, bienvenida a Nueva Cuenta, diputados dispuestos a estudiar supresión del FOP. Asamblea abierta a discutir propuesta del Ejecutivo y piden opciones para pagar las pensiones del sistema público. Y presidente Bukele dice que una reforma radical a las pensiones no logrará apoyo en la Asamblea Legislativa. Vaya, y quiero empezar con este tema porque es un tema muy importante. Muy importante. Porque hay que saber qué rumbo se le va a dar a este tema. Sí. Vaya, y muchos dicen, no hay que reformar, hay que hacer solamente algunas modificaciones. Entiendo que el Ejecutivo va por esa línea, porque no quiere hacer una... No quiere el sistema público, quiere mantener privatizadas las pensiones y dándole ganancias a las AFP, porque si no toca el sistema privatizado, a eso se reduce, a que le ponen más parches que tanto ha criticado. Vaya. Y mantiene el sistema de ganancias privadas. Y lo que dice el presidente, doña Lorena, una reforma radical de pensiones no logrará apoyo en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, Nayib Bukele, prevé que la propuesta para una reforma integral del sistema de pensiones que alista su gobierno no cuente con suficiente apoyo al interior de la Asamblea Legislativa y morirá al tocar suelo del Congreso. Lo hemos valorado, el equipo que pasaría... Él dice que está derrotado, que no va a tener apoyo. No tiene apoyo. Dice, lo hemos hablado el sistema público de pensiones establece una tasa de retorno para la pensión del 60%, que es la propuesta del FMLN. Reduce el salario básico regulador a 3 años para que suba la pensión, que es la propuesta que está apoyando el FMLN. Ahí por lo menos con nosotros contaría. Sí, es lo que dijo él. No puede hacerse una reforma al sistema de pensiones como la última que calificó como una contubernia del FMLN con más ganancias para el gobierno y más ganancias para las AFP. La propuesta... el gobierno no tiene ganancias. Por ahí comienza a mentir porque el gobierno no vende servicios. O sea, él hace politiquería. Pero el punto es que el FMLN lo que ha planteado es lo siguiente. Ajá. Que para que una pensión sea digna y sostenible en el tiempo, debe ser un sistema público, es decir, que no esté enfocada a darle ganancias a las empresas privadas que administran actualmente las pensiones, a las AFP. Al ser público ya no es de fines de lucro y ni quitan dinero para darle ganancias a las AFP ni las comisiones. Entonces ese es lo primero, que sea público. Lo segundo, que sea solidario, porque el ahorro privado no alcanza para una pensión digna a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero cuando el sistema es solidario, las generaciones jóvenes cotizan para los viejos que a su tiempo cotizaron. Y para desaparecen las cuentas individuales, ¿verdad? Exactamente, pero se mantiene el registro de los aportes por si usted retira antes de pensionarse su dinero, o sea que tampoco pierde. Y ¿tiene control usted de lo que hay? Claro que sí, claro que sí. ¿O de lo que ha aportado? Claro que sí, son las famosas cuentas nocionales. Y el otro punto es que en vez del 30% de retorno sea el 60% para todos los pensionados. Luego hay que aclarar otra cosa, mire, ahí dicen el fideicomiso para pagarle las pensiones públicas. Yo les quiero recordar que son 180,000 pensiones, dentro de las cuales ya más de la mitad son pensiones privadas que paga el gobierno. O sea, el gobierno mantiene a los pensionados de las AFP. ¿Por qué? Porque cuantas veces se les acabe el ahorro, el gobierno pasa a pagar esa pensión. Tanto la pensión mínima como la de los famosos optados, que de una entrada, como no ajustaba el ahorro de ellos, porque es privado y el ahorro privado no alcanza para nada, el gobierno los complementa para equipararlos a los del sistema público. Entonces no solo son las pensiones del sector público, que esas cada vez son menos, porque además se van muriendo y no entran nuevos cotizantes al sistema público, solo son como 6,000 los que hay ahorita cotizando ahí, sino que el grueso de los 180,000 pensionados son mantenidos por el Estado. Entonces, cuando se habla del dinero del fideicomiso, hay que tener mucho cuidado, porque eso sí, mire, es agarrar el dinero
de las pensiones. Vaya. Se ha rumorado, le quiero comentar esto, de que el clan ahí cercano a Bukele quiere hacer un banco de pensiones, un negocio, pues. Entonces hay que estar atentos. Yo espero que sea mentira, que no estén en esa cosa, pero se ha rumorado, porque... Pero la suya es reventa. Sí, pero hay que alertar porque es delicado, porque mire... Pero esa es una propuesta también de un sector de los trabajadores. Yo no he oído eso Como del no, banco. Un banco privado. No. Es privado, si no es público, que se haga el Instituto de Pensiones, pero que haya opción para un banco de los trabajadores. Ese ya existe. Es que mire, el punto es el siguiente. Cada vez que un gobierno de derecha llega al poder, hay un conglomerado económico que lo respalda. ¿Sabía usted eso? Este es el caso. Este es el caso como fue el de Cristiani y antes el de las 14 familias. Cristiani hasta metió preso a Mati Gil, ¿se acuerda? Cuando Por les el caso quitó... Incepro. No, y es que Cristiani y su grupo agarraron los bancos, agarraron el Cuscatlán, el Salvadoreño, etcétera, y se los quitaron a sus antiguos dueños cuando los reprivatizaron. Y surgió esta nueva élite y metieron preso a Mati Gil. Hasta eso llegó ese pleito dentro de la élite empresarial. Saca intentó crear una nueva élite empresarial y terminó preso igual que Mati Gil, no por corrupto, sino porque les quería quitar el liderazgo en el control del poder económico. Pero ahora Saca el grupo Bukele y, por ejemplo, el exgerente de Alba. Fíjese bien, tienen hasta el exgerente de Alba metido ahí con Bukele, quieren crear otro grupo económico. Y cuando intentan crear un grupo económico de élite, le ponen ojo a las finanzas. No, pero entonces yo quiero alertar. Solo una precisión. Si la propuesta del presidente Bukele es crear un nuevo negocio privado, hay que estar atentos trabajadores. No, solo una precisión, doña Lorena, porque usted dice que zamparon preso a Mati Gil. Porque no dije zamparon, pero metieron, pues la gente entiende, hombre. Va. Y de ahí dijo usted, metieron preso a Saca. Pero y no aceptó don Antonio Saca que se había hueveado el piso. Sí, Saca pudo decir misa, pero lo han metido preso por la competencia que tienen. Y por eso le admitieron procesos abreviados y todo. Si el presidente Cristiani se agarró el Banco Cuscatlán y no está preso. Y acuérdese que primero quebraron el banco con los préstamos cafetaleros. Después el Estado dijo que como el banco estaba en bancarrota. ¿Y qué participación tuvo la Asamblea en todo eso, legislativa? Mire, no sé porque yo estaba en la guerra. Sí, claro, pero la Asamblea creó una legislación para poder darle los bancos. De arena. Y ahora tienen a gana PCN, ojalá la Asamblea Legislativa, la vieja derecha y la nueva derecha, no se preste a crear un nuevo conglomerado financiero sacándole las tripas y el corazón al dinero de los trabajadores. Vaya, usted hay que estar alerta, yo solo alerto. Sí, claro. Vaya, ¿qué es el FOP y para qué se utiliza? El fideicomiso de obligaciones previsionales es el fondo de reserva para pagar las pensiones de los jubilados privados y públicos. De ahí toma dinero del gobierno, de las pensiones del gobierno. No, usted está enchibolado en eso. El que quería agarrar dinero para seguridad pública era este presidente, pero eso nunca ha ocurrido. Y tan es así. Pero el gobierno toma dinero de los pensionados. Para pagar pensiones, exclusivamente. Y es manejado al margen del presupuesto del Estado. Es manejado por INPEP y AFP exclusivamente. ¿Y es deuda soberana? Es deuda soberana. Hay que pagarla. Sí, hay que pagarla. ¿Cuánto le deben a los trabajadores? Pero no, a los trabajadores les deben cualquier... 5.000 millones. No, entonces déjeme explicarle. Vaya. El fondo de los trabajadores, todo está colocado porque tiene que devengar intereses. Y se los debe el gobierno como se los debe la banca mundial y otros países, porque el dinero de los trabajadores tiene que estar colocado, tiene que estar prestado para que genere intereses. Esa no es la novedad. Porque si el dinero de los trabajadores estuviera debajo del colchón ahí, no generaría utilidades. Entonces, el fondo manejado por las AFP tiene que estar colocado aquí o fuera de aquí para generar intereses. Claro, los países más inteligentes ocupan esos fondos para inversión económica en su propio país, de manera que gane el país y gane el fondo de los trabajadores. En el caso de El Salvador,
Nosotros hemos financiado hoteles en Dominicana, inversiones en Costa Rica, prestando dinero a empresarios de otros países. Pero el Fondo de los Trabajadores, eso es lo primero que debemos saber, siempre está colocado, siempre está prestado, Nathan Bache, Sí. para generar intereses. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué hace el fideicomiso? Bueno, le presta al gobierno, pero pagándole el 6% de interés ahora con la reforma que no le gusta a Bukele, porque antes le pagaban el 2%, pero con la reforma que hicimos hoy pagan más utilidades, el 6%, más interés. Y ese fondo, en el caso del fideicomiso, se usa exclusivamente para pagar las pensiones de ellos mismos, porque no son los del sector público nada más. Como le decía, ya son más de 80,000 pensionados privados financiados por el Estado. ¿Hay algún problema o ve usted desde su experiencia, doña Lorena, un problema en que el gobierno las pensiones sean utilizadas para financiar obligaciones del gobierno? Las pensiones no se usan para eso. Esa es la otra cosa. Lo que pasa es de que usted me está hablando del fondo de pensiones o de las pensiones. Del fondo de pensiones. El fondo de pensiones se debe prestar a una tasa de interés razonable que le dé utilidad a los trabajadores. Así se llame gobierno, así se llame grupo no sé qué, hotelero, de construcción, etcétera. Porque lo que el fondo debe generar utilidades. Lo que no puede hacer el gobierno, que es lo que quería hacer ahora, es dejar de pagar sus obligaciones con ese fondo, porque eso es lo que quería, que lo que estaba para pagar las obligaciones, usarlo, porque dijeron que era un sobrante. En el Estado no hay sobrantes, esa es una broma pesada que hicieron. En el Fondo General nunca hay sobrantes, porque el presupuesto se ejecuta, y lo que no se ejecuta o es incapacidad del ministro que no pagó correctamente las cuotas de este año, o programó más de la cuenta y eso vuelve al Fondo General para este próximo año. En el gobierno nunca hay sobrantes. Le digo esto porque hay una propuesta y Hacienda alista una propuesta para dejar de utilizar el FOP para las pensiones públicas. Implica que las AFP dejarán de emitir SIP, instrumentos de baja rentabilidad, son el 6%, para capitalizar las cuentas individuales. Arena, GAN y PDC piden que se abra al mercado internacional. Es que es correcto, ellos ya están en el mercado internacional. Ahora ya hay un debate a nivel mundial, fíjese, porque es lo siguiente, mire, normalmente Chile usó el sistema multifondos que le llaman, que el dinero podría estar, dijeron, en prestado, porque eso es colocado, prestado, en instrumentos conservadores, que tienen menos rentabilidad, pero también tienen menos riesgo, ¿verdad? Y pueden estar en instrumentos como los de FinCEPRO, INCEPRO, que le daban el 40% y desaparecieron en un día. O sea que más alto el interés, es más alto el riesgo. Esa es la lógica de estos instrumentos financieros, para que la gente sepa. Entonces, empilarse, como dicen, con que tienen dinero fácil, le deben poner mente, porque a más alto rendimiento es más alto el riesgo de perderlo. Entonces siempre se tiene muy poco para los de alto riesgo, en el caso donde es multifondos y que fracasó en Chile. Un poco más para los de riesgo moderado, y básicamente en riesgo conservador se pone el grueso. Yo creo que hay que estudiar cómo hacer más rentable el fondo, teniendo cuidado de no ir a parar a la bolsa de valores común y corriente de otros países para que en un día se desaparezcan en una caída de la bolsa todos sus ahorros, ¿verdad? Sí. Porque ese es el tema. Entonces eso creo que es importante, pero si el ahorro es privado, de nada sirve. Le voy a poner un ejemplo. Un trabajador de salario mínimo en sus 25 años de trabajo ahorra como en los 25 años ahorra como $30,000. Más o menos. Entonces, si usted divide los $30,000 entre 20 años que viva el trabajador ya jubilado, pues le queda como a 1,000 y no sé cuánto por año, ¿verdad? Porque 30 entre 20 es 1 punto y algo. Supóngase que le quedan $1,300 por año.
Y si los $1,300 por año los divide entre los 12 meses, pues de hecho ya a ese trabajador el Estado le paga, porque la pensión mínima es arriba de lo que le da su ahorro. De hecho, al obrero, al que gana 400, hasta el que gana creo que 500, para llegar a la mínima le paga el gobierno, así esté en AFP. Bye. Pero ¿cuánto podría ganar esos $30,000? Porque la cuenta es individual, ¿ve? En la bolsa de valores. Por más que usted ahí meta riesgo, su cuenta individual no va a tener un salto cuántico, pues. Aunque llegara a 60,000 le va a quedar la mínima, si la duplica. Claro, si la cuenta es colectiva vale la pena, pero a nivel individual es muy poco. Ahora hay que estar atentos. Yo lo que alerto es que no estén matando el chucho a tiempo, diciendo que como no pueden hacer una reforma radical, van a hacer un parche. Eso no es correcto. Nosotros estamos apoyando las iniciativas, hay varias ahí en la Asamblea de los Trabajadores que están por un sistema público, solidario, de beneficio definido, es decir, que tenga el 60% de pensión por ley, que la base del salario regulador sean los 3 últimos años y no los 10, porque al poner 10 como está ahora, baja el promedio. Y que además, en la medida en que es sin fines de lucro, se quitan las comisiones, las utilidades y todo eso se aporta al fondo de los trabajadores. Eso es como lo más importante. Y que las mujeres, las patronales estén obligadas a cotizar cuando tienen licencia por maternidad. Porque hoy cuando las mujeres tienen hijos, pues el gobierno deja de cotizar, la patronal deja de cotizar. Ese es el punto. Ese es lo que nosotros apoyamos. 60% solidario y público. Y hay que alertar que no estén matando el chucho a tiempo diciendo que como no hay votos de antemano, sin dar la pelea, ¿verdad? Porque no la han ni dado, no pueden hacer una reforma profunda. El sistema de AFP ya colapsó por todos lados. Y alertamos con esas ideas de crear nuevas entidades financieras privadas que en el fondo son parte de la disputa del capital financiero en este país y los trabajadores no tienen por qué sufrir las consecuencias de esa disputa económica que hay en otro nivel, porque hay disputa. Mire, con los medicamentos aquí es un gran negocio. Ya pusieron a la señora que estaba vinculada a los negocios de medicamentos. En el seguro de sus... Ajá, o sea que están peleando igual que Cristiani, las finanzas, los medicamentos, los laboratorios. Esta nueva derecha se parece mucho a la vieja derecha. Vaya, mire, voy a hacer la primera pausa en el afán de administrar bien el tiempo. Fíjese que usted está hablando de todos los subtemas que nos dijo, de un sistema público de pensiones, y la propuesta que ustedes están apoyando es el sistema de pensiones en El Salvador para crear una institución autónoma para administrar los ahorros de los trabajadores. El Instituto Nacional. Exacto. Entonces, plantean además que una pensión mínima universal puede andar por los $300. El salario mínimo. Porque como el salario mínimo se va moviendo, conforme se mueva el salario mínimo. 300, que sería lo mínimo. Sería la base porque es el salario mínimo. Vaya, y entonces yo le planteo un sistema como el que ustedes están apoyando. Sí, es rentable. Sí, ¿en cuánto tiempo puede ser rentable? Mire. Lo vamos a responder al regresar de la pausa. ¿Cómo no? Aquí y tengo los ya también ven los entremeses ahí de este esquema que volvería a un sistema público. Pero no volvería al esquema del INPEP. Vale, hay que aclarar eso, porque hay una confusión ahí. Sí, no, esta es otra cosa. Entonces ya regresamos, no nos cambie. Sí, este es diferente.